Ya, estamos de regreso entonces en Iquique al Día, uno de los abogados que en el último tiempo más ha destacado desde nuestra región, incluso a nivel nacional, con diferentes causas. Y bueno, ahí con el tiempo se ha ido siendo famoso. De hecho, en este momento es concejal. Estamos con con don Matías Ramírez. ¿Cómo estás, Matías? Muy buenos días, gracias por la invitación. Muy bien, gracias. ¿Cómo te va, Matías, en el último tiempo? Bien. Estamos ordenando las causas nacionales. Que hemos estado alejados producto del ejercicio de la concejalía, pero nos estamos ordenando, particularmente seguir con el caso Corpesca, que creemos que es el que está más avanzado. Y en varios temas locales también que estamos avanzando, como el tema de José Vergara o también ahora último del Cerro Dragón, que ha sido bastante interesante. Justamente, cuéntanos eso. Comencemos por el tema del Cerro Dragón. ¿En qué está? Bueno, el Cerro Dragón... Primero, ¿de qué se trata, digamos, para que la gente se introduzca? Claro, hay que recordar que en octubre hubo una serie de videos en redes sociales, en Facebook, Twitter, de gente que hacía sandboard en Iquique, particularmente José Martínez, que es el campeón mundial de sandboard. Denunciando la extracción ilegal de arena por parte de la empresa que está a cargo del segundo acceso de Iquique, Altos Pisos. Y efectivamente nosotros corroboramos esa situación, estuvimos en el cerro y nos dimos cuenta que la planificación que en ese momento tenía tanto el MOP como la Intendencia Regional era que la carretera pasaba justo por el Cerro Dragón. Ya. Y eso provocaba un daño ambiental importante. Hay que recordar que desde el año 2005 el Cerro Dragón es un santuario de la naturaleza. Sí. Inclusive a nivel internacional, y el otro día, hace 3 semanas, la UNESCO lo declaró dentro de los sitios prioritarios a nivel mundial. Dentro de los 300 sitios prioritarios, el Cerro Dragón es uno de ellos por sus características únicas en el mundo. A partir de eso, y ante la inactividad también hay que decirlo de los organismos competentes, en este caso el mismo Consejo de Monumentos Nacionales o el mismo MOP, en entregar una respuesta respecto a esta situación, interpuso un recurso de protección en mi calidad de concejal en contra del MOP y en contra de la constructora para detener los trabajos de este segundo acceso mientras no haya un estudio de impacto ambiental. Eso es lo que establece la ley. Si tú quieres pasar cerca o por un santuario de la naturaleza, tú tienes que hacer un estudio de impacto ambiental y obtener, en este caso, las autorizaciones correspondientes. Ese recurso se interpuso en la Corte de Apelaciones de Iquique y hace aproximadamente una semana la Corte de Apelaciones acogió el recurso de protección y estableció que tanto el Ministerio de Obras Públicas como la empresa constructora estaban cometiendo una ilegalidad. La ilegalidad consistía en hacer estos trabajos sin tener las autorizaciones ambientales correspondientes. De ese fallo, tanto el MOP como la empresa apelaron y estamos actualmente en la Corte Suprema, pero la construcción en sí se encuentra paralizada. Y yo creo que era lo que nosotros buscábamos, claro, se encuentran detenidas hasta la fecha. Ya, independiente, y eso también hay que aclararlo, uno está a favor del segundo, tercer, cuarto acceso, de mejorar la conectividad de Iquique Hospicio, es una necesidad de la gente, pero eso no puede ser a costa de la identidad. O sea, el Cerro Dragón es identitario de todas las personas que estamos acá en Iquique. ¿Cuál sería la pretensión de alguna manera? ¿Qué es lo que se espera? Bueno, una es que exista este estudio, ¿ya? Por dos cosas, y eso uno se entera mientras va estudiando estos temas, que por ejemplo el Cerro Dragón no recibe alimentación de ningún otro sector, o sea, no recibe arena de la playa, no recibe arena del desierto, es decir... Se alimenta el mismo. Claro, la arena que está ahí está hace 20.000 años y se mueve producto de los vientos. Por ende, si tú sacas 1 kilo de arena, es 1 kilo de arena que se pierde, es un daño permanente. Entonces, en ese sentido, se requiere un estudio que sea más acabado respecto a cuáles son las medidas de mitigación que pueden haber para construir la carretera sin afectar, en este caso, la estabilidad del cerro. ¿Por qué? Uno de los hoyos que se está realizando en la empresa tenía una pendiente que era superior a los 45 grados. Y recuerdo los estudios, superior a los 45 grados puede deslizar el cerro completo. O sea, estamos en riesgo de que el Cerro Dragón desaparezca. Claro. Entonces, al final del día, nosotros estamos a favor del segundo acceso, tercer acceso, pero ojo, primero los estudios ambientales correspondientes y en lo posible que se corran varios metros, más cercano en este caso a la cordillera de la costa, al cerro, y poder proteger en este caso el Cerro Dragón. Pero eso es responsabilidad, y eso hay que decirlo, del Ministerio de Obras Públicas. Ellos deberían haber previsto estas situaciones y hasta el día de hoy a mí me llama la atención que tanto el Ceremi de gobierno como también la intendenta, que nosotros participamos en una reunión con la gente del Sambor, se nieguen a ver esta realidad, a reconocer que cometieron un error. Y eso es un error grave porque podríamos haber tenido el segundo acceso, pero hubiese muerto el Cerro Dragón. Entonces eso es lo que nosotros estamos tratando de proteger. O sea, cuando particularmente tanto se habla en esta región del turismo, yo desde que asumí de concejal todos hablan del turismo, bueno, y el turismo particularmente a nivel internacional es el Cerro Dragón, por ejemplo.
Es una estructura que se conoce. El año pasado estábamos todos felices porque en Nat Geo se mostraba precisamente a José Martínez descendiendo el Cerro Dragón en Sanborn y se hizo mundialmente conocido. Bueno, y eso es lo que hace que los turistas vengan, se tiran en parapente para ver el Cerro Dragón por arriba. Entonces, esas cosas hay que cuidarlas. Y además es un tema de identidad, porque a veces nos olvidamos, el club de fútbol se dice Dragones Celestes, no porque se le ocurrió a los jugadores, no, porque es la identidad que hay con el Cerro Dragón, se le ponen inclusive a nuestras instituciones ese nombre. Entonces, son cosas que hay que cuidar. Yo creo que la Corte de Apelación ha hecho un fallo inédito. Yo he interpuesto varios recursos en temas ambientales hace varios años y este es el primero que se acoge en la Corte de Apelaciones de Iquique. Y eso yo creo que es un fallo inédito y que va a dar pie a ir protegiendo otros recintos o otros santuarios de la naturaleza o monumentos históricos que tenemos en nuestra región y que muchas veces no les damos importancia. Entonces yo creo que es un paso desde lo judicial, pero también una señal en este caso a las autoridades de que hagan mejor su trabajo y que evitemos en definitiva esta dilación en construir el segundo acceso, en este caso porque se saltaron una etapa y la etapa era tener los permisos ambientales. Matías, otro de los temas que bueno, ha estado bien en la palestra, ocurrido este jueves pasado, si no me equivoco, respecto de la discusión de la validez de las pruebas, ¿no?, presentadas por la Fiscalía Militar en cuanto a el caso de José Vergara. ¿En qué quedó eso? ¿Fue algo que dio para largo a lo que viene al juicio oral, o no? Sí, efectivamente es la audiencia de preparación de juicio oral la que se realizó el jueves pasado. Nosotros en representación de la familia junto a Enzo Morales estuvimos presentes en la audiencia. Fue una audiencia bastante larga, más de 10 horas que estuvimos en el juzgado de garantía y como bien señalas tú, se discutía la validez de las pruebas que durante la investigación, hay que recordar desde el 13 de septiembre de 2015 hasta la fecha, fueron casi 2 años de investigación, si esas pruebas eran válidas o no. Y el gran argumento de la defensa era que gran parte de las pruebas provienen de la justicia militar. Hay que recordar que cuando recién se inicia el caso de José Vergara, el Ministerio Público inicia una investigación por presunta desgracia. Porque nunca se le dio credibilidad al relato de la familia. O sea, primero era una presunta desgracia y nunca tomaron en consideración lo que decía la familia de que había sido llevado por carabineros. Y quien toma las primeras diligencias, en este caso por detención ilegal y por falsificación, es la justicia militar. Entonces las primeras diligencias, las primeras declaraciones, los primeros, inclusive reconstituciones de escena, se dieron en la justicia militar. Y recién transcurrido casi un mes y medio, la justicia ordinaria determina que son competentes, inclusive fuimos a alegar a la Corte Suprema para que la causa se quedara radicada, en este caso en la justicia ordinaria, en el Ministerio Público, y la Corte Suprema declaró que sí, que era la justicia ordinaria la competente, y todas las pruebas de la justicia militar llegaron a la justicia ordinaria. Entonces, lo que decía la defensa es que esas pruebas de la justicia militar no eran válidas en la justicia ordinaria, cuestión que ha sido superada. Hay que recordar que el año 2010 hubo una reforma, la ley 20.477, que reformó la competencia de los juzgados militares, donde todos los civiles, sean víctimas o imputados, tienen que ser, en este caso, enjuiciados por la justicia ordinaria y no por la militar. Se dio generalmente por el caso de los mapuches que estaban, en este caso, siendo procesados por la justicia militar. Y eso, ahí hay un artículo que dice que todas las pruebas de la justicia militar son válidas también en el Ministerio Público. Ya, entonces, ese fue el criterio que también... Eso se discutía el jueves. Eso se discutió el jueves, ya, eso fue. Finalmente... Y finalmente, en este caso, la jueza que está a cargo de la audiencia determinó que las pruebas eran válidas, mantuvo la prisión preventiva de los imputados y ahora viene la segunda parte, que el Tribunal Oral en lo Penal va a fijar la audiencia de juicio ya para conocer en este caso el veredicto respecto a la condena de los 4 carabineros. ¿Qué se espera, Matías? ¿O qué es lo que se proyecta para estos 4 ex carabineros? Mira, tenés que tener en consideración que por tiempo de los tribunales lo más probable es que en marzo comience el juicio oral. Claro. Nosotros tenemos una pretensión distinta a la Fiscalía. La Fiscalía ha solicitado 20 años de presidio efectivo. Nosotros hemos solicitado la presidio perpetuo. No. ¿Ya? Es decir, hemos ido más allá en consideración, uno, al delito propiamente tal del secuestro, pero también a ciertas circunstancias agravantes. Hay que recordar que José Vergara sufría una discapacidad, una esquizofrenia, tenía casi un 66% de discapacidad, las condiciones sociales donde se desarrolla este delito. Estamos hablando de una familia humilde, de alto auspicio, además cometen en un sitio eriazo, porque ellos dicen lo dejamos en el desierto.
Entonces hay una serie de agravantes que Ellos nosotros... siguen sin decir nada, ¿no? Ellos hasta el Hay un momento... pacto de silencio. Hay un pacto de silencio, ¿no? Y el pacto de silencio nosotros, inclusive más allá, creemos que también la jefatura en este caso también han ayudado a mantener este pacto, pacto de silencio, porque hay que recordar que la familia donde hace primero la denuncia es en Carabineros. El 15 de septiembre Juan Vergara va a la comisaría de Altos Pisos a hacer la denuncia y no se la cursan. Entonces desde ahí hay una serie de irregularidades. Hay una complicidad. Hay una complicidad a nuestro juicio, que puede ser administrativa, eso también será materia de otra investigación, pero ahora nos hemos centrado en estos 4 carabineros que como autores inmediatos en este caso de los delitos, y a nuestro juicio creemos que se dan todas las consideraciones para que sean condenados, y va a ser histórico. A nivel nacional hay 3 casos de detenidos de desaparición en democracia: Hugo Arizpe en Arica el 2001, José Buenante en Puerto Montt y José Vergara acá el año 2015. Y este es el único caso que a nivel judicial ha avanzado, claro, que se ha imputado y que vamos a llegar en este caso a un juicio oral. Por ende, también tiene una trascendencia para otros casos a futuro el resultado que podamos tener en este juicio. Si se les diera los 20 años que pide la Fiscalía para los 4 ex carabineros, ¿también querían conforme de alguna forma o van a seguir peleando para que esto sea perpetuo? Bueno, nuestra tesis va a ser siempre el presidio perpetuo, independiente que creemos que 20 años es una de las penas máximas que en Chile, en nuestra legislación, se contempla para este tipo de delitos. Pero eso también va a ser un tema discutido por la familia, pero nosotros creemos que también se dan los elementos para un presidio perpetuo y que en este caso sería una pena ejemplar para otros carabineros. Ojo, en Tarapacá hay hechos de violencia de manera constante por parte de funcionarios públicos. Hay carabineros condenados, nosotros nos ha tocado condenar, por ejemplo, carabineros que llevaron a personas detenidas al marinero desconocido y las golpeaban y las asaltaban. Entonces, hay antecedentes de esta situación. Entonces, es importante. Carabineros asaltando gente. Carabineros, y ellos están condenados por la justicia militar, o sea, y fueron condenados por detención ilegal y violencia innecesaria. Entonces, yo creo que es importante fijar un precedente, pero también que en este caso la autoridad policial también diga, ojo. O sea, que en el fondo no abusen del poder. No abusen del poder, ese es el tema. Matías, y pasando un poquito en honor al poco tiempo en la televisión, pasando al tema de las recientes elecciones, la visión que tienes de lo que pasó finalmente. No vamos a decir ya quién ganó, quién perdió, me imagino que no es lo que te gustaba, ya es un hecho, claro. Pero culpabilidades de alguna forma, razones que le ves a esto. A ver, yo siempre también lo veo desde una óptica quizás externa. Yo no soy perteneciente a ningún partido de la nueva mayoría, si bien trabajo con el diputado Gutiérrez y tengo mi cercanía con el Partido Comunista. Pero responsabilidad a nivel local hay muchísimas. Yo creo que la primera responsabilidad son, en este caso, las autoridades políticas que están en sus distintos cargos, desde el intendente a los distintos seremi. Una gran problemática que se da, por ejemplo, a mí me tocó participar en algunos puerta a puerta por Guillé, era que la gente no sabía los alcances de la reforma. Entonces, por ejemplo, se objetaba el tema de la gratuidad con el derecho a elegir. Yo podía ir yo quiero elegir mi colegio, pero cuando uno le explicaba cómo se está mejorando el tema de la selección, de la gratuidad, la gente entendía. Pero eso es responsabilidad del gobierno. El gobierno tenía que responder de mejor manera. Para la difusión de los puntos fuertes y favorables de los pros. Yo, por ejemplo, para que esto sea bastante claro, yo al seremi gobierno, Luis Choca, lo vi haciendo campaña por su primo, por Rossi, pero no lo vi haciendo campaña por Guillé. Entonces, al final del día, vi a varias autoridades, que estamos claros que fueron instaladas por el senador Rossi, haciendo campaña por el senador, pero después yo no los vi haciendo campaña por Guillé. Y ese es su trabajo. El seremi gobierno no solamente tiene que explicar, no que su trabajo sea hacer campaña, pero sí explicar las reformas que el gobierno está implementando. Y en eso, el gobierno regional estuvo totalmente cojo. De ahí hay también un tema de responsabilidad de la centroizquierda en seguir estas divisiones que al final del día hacen el trabajo más llano a la derecha. La derecha entendió, fue en listas parlamentarias únicas, en listas de core, ya con la fórmula aprobada en tema de concejales, y los resultados fueron los mismos, les fue bien. Y la centroizquierda sigue dividida. Yo creo que la centroizquierda acá nadie tiene que celebrar. Yo creo que hasta inclusive varios miembros del Frente Amplio han hecho una crítica diciendo nos faltó coraje para también meternos en la campaña, porque lógicamente para quienes creemos que la derecha es un retroceso, el gobierno de Piñera va a hacer eso. ¿Ya? Inclusive yo también lo cuestiono desde el punto de vista judicial, porque gran parte de las causas judiciales que nosotros tenemos a nivel nacional se dan en hechos de corrupción que nacen en el gobierno de Piñera. Entonces al final, quizá ahí yo también soy autocrítico y digo, quizá me faltó explicarle mejor a la gente cuáles son los efectos de la corrupción y cuáles son los efectos que en ese primer gobierno de Piñera hayan sucedido estos hechos de corrupción. Entonces son varios análisis que uno puede hacer. Yo no responsabilizo al votante. Y eso también hay que dejarlo claro. Al electorado yo no lo voy a culpar. La responsabilidad es de los políticos, que tenemos que llegar con nuestro mensaje más claro y de manera más permanente. Pero al final también, yo creo que uno de los grandes problemas de la nueva mayoría es que se convirtió en una agencia de empleo.
Entonces al final estaban todos preocupados de mantener su empleo, de mantener la pega, pero no con la convicción de hacer campaña. Y eso uno lo ve. Entonces al final del día yo creo que esa es una de las grandes críticas que uno se puede hacer. Al final del día, yo nunca, no vi al Seremi Bienes Nacionales, el Seremi Medio Ambiente, haciendo su campaña en terreno, en los horarios que lo habilitaran para ello. Entonces eso te habla de una falta de convicción, y siempre yo recuerdo, hay un de estos famosos WhatsApp del grupo de Rossi y compañía, que ellos no estaban ni ahí por competencia, no estaban por currículum, sino que estaban porque el senador los impuso ahí. Entonces, ese grupo como debe estar en este rato. No, pero ese grupo de otro WhatsApp. Pero por eso, a ellos le faltaba la convicción. Sí, ese es el punto. Le faltaba la convicción. Entonces ahora, claro, quizás ellos van a trabajar a las mineras y van a hacer otras cosas, pero le faltaba la convicción de defender el gobierno de Michelle Bachelet. Y en eso yo creo que esa es la crítica que uno puede hacer a nivel central. Es imposible, por ejemplo, los 3 municipios más grandes de acá, Iquique, Alto Hospicio y Pozo Almonte, están en manos de la nueva mayoría y perdieron en todos. Entonces también hay una crítica también a la labor de los municipios respecto a cómo ellos han hecho su trabajo. ¿Cómo sentiste el trabajo de Jorge Soria? Yo creo que en general los candidatos en su gran medida se dedicaron a hacer campaña por ellos mismos primero y después, a último momento, se dedicaron a hacer campaña presidencial. Y yo creo que ese también fue un factor determinante. Aseguraron las senatoriales, los diputados, y en la segunda vuelta nos pusimos las pilas. Después nos olvidamos que también había una segunda vuelta y que tenía que, en este caso, hacer campaña en este sentido por el candidato presidencial. Y ahora, insisto, acá hay que respetar los resultados. Nosotros nunca hemos puesto en duda el sistema electoral. Y ahora hay que ver cómo esta posición se rearma desde lo constructivo, porque también hay que avanzar en ciertos proyectos que son importantes para la región, la zona franca, el puerto, en eso tiene que haber un consenso respecto a avanzar. ¿Ya? Y esperemos que así sea, pero también que esto sirva para limpiar en este caso la oposición y aquellos que están asegurados por sus cargos y no por las convicciones. Matías Ramírez. Muchas gracias. Bien, Gracias a ti por haber venido, ¿eh? Siempre claro. Sí, siempre el Matías es claro, es conciso, directo. preciso, está bien. Gracias, Matías, por haber venido. Viene ahí en la oficina, ¿no? Sí, claro. Y dice, respóndele esto, cariño, a la Daniela. No te pierdas, no te pierdas. No te pierdas, que te estás hablando Lenzo Morales por acá. Oye, gracias, Matías, por haber estado con nosotros. Gracias, Matías, que te vaya bien. Nos vamos a un corte y volvemos de inmediato con más Psíquica al Día. No se vaya. Doobly bop bop, baby, do wah. Doobly bop bop, baby, do wah.